¿no? Está relacionado con el cáncer tipo difuso, es lo que menciona la bibliografía. Ya hay que tener en cuenta eso. Y ya saben que el cáncer tipo difuso se da pues en pacientes jóvenes, ¿no? Menores de 40 años. Ahora, en cuanto allá a los virus, hablan que el Epstein-Barr se asocia a cáncer gástrico, especialmente en hombres. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en la metilación del ADN y esto pues a su vez va a producir toda la cascada que mencionamos, ¿no? Ahora, más se ubica a nivel de cardias o del muñón gástrico postquirúrgico. Obviamente, pues, si hacen una cirugía gástrica, pues el virus que es afín, en este caso, al estómago, va a quedarse en el muñón, ¿no? ¿Y qué se va a ver? Pues infiltración linfocítica, ¿no? Pero lo bueno, entre comillas, es que este tipo de virus, pues, produce menos metástasis a los ganglios, ¿no? Por lo que, entre comillas, también cabe decirlo, es un buen pronóstico, un pronóstico favorable. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo ambiental, la parte de cirugía gástrica, que también está bastante frecuente a nivel de Perú, hay que recordar que, por ejemplo, si la cirugía gástrica fue hecha se realizó por una enfermedad benigna, en este caso lo que más se hace actualmente es por obesidad, ¿no? Hay una media de 30 años para que aparezca cáncer, ¿no? Mientras que si la cirugía fue realizada por un cáncer en sí o una neoplasia maligna de estómago, hablan que la recidiva es pues en un intervalo de 10 a 12 años, ¿no? Y pues antiguamente se hacían algunos tipos de reconstrucciones cuando se hacían las gastrectomías y se hacía el Billroth 2, Billroth 1, que ya casi está en desuso, pero la bibliografía lo menciona porque hay pues grandes series hechas y refiere pues entre 32 a 12 años respectivamente en cada serie. Ahora, ¿qué pasó con esos pacientes que han sobrevivido, pero han recibido radiación abdominal? Se informó que los pacientes que reciben radiación aumenta el cáncer gástrico. Y normalmente, pues, ¿quiénes son los que reciben? Pues los pacientes que tienen cáncer testicular, linfoma Hodgkin, ¿no? Y también cualquier tipo de cáncer abdominal en la etapa infantil. Ahora vamos a hablar de los factores protectores, ¿no? Como hemos mencionado en los anteriores, hay que evitar estos factores de riesgo y ahí estaríamos haciendo una prevención primaria, ¿no? Porque ahí evitaríamos el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Ahora, en cuanto a los factores protectores, hay múltiples estudios, incluso estudios muy actuales, donde menciona, incluso uno de ellos es de 2020, donde menciona que las frutas y verduras, por su alto contenido de antioxidantes y ácido, vitamina C, ¿no? Y carotenoides y polifenoles, disminuye el riesgo hasta un 30-40%, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una dieta rica en frutas y verduras, nosotros nos aseguramos que tenemos un riesgo reducido entre el 40% para tener cáncer gástrico, ¿no? Y esto es pues muy ventajoso. También en lo que he podido revisar, menciona que las frutas y verduras deben ser de preferencia ingeridas en el desayuno o en ayunas y esperar unas 30-40 minutos antes de ingerir algún otro tipo de alimento, ¿no? Eso es lo que puedo destacar de los casos que he revisado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la fibra? Eso también es un poco controversial porque en este estudio quien lo hizo fue una empresa también que se dedicaba a la venta de cereales, pero lo que encontró, ¿no? Que este tipo de fibra, ¿ya? Tenía un papel protector en el cáncer gástrico de tipo difuso, más no en el tipo intestinal. Y como hemos recordado, el tipo difuso es el cáncer más agresivo, es el cáncer con peor pronóstico,
Así que pues a los que les gusta el cereal, buena hora, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los factores relacionados con el hospedador, ¿no? O sea, nosotros, o la persona o el paciente en sí, ¿no? Aquí menciona, hay un montón, ¿no? Pero los que tienen mayor peso es pues el tipo de grupo sanguíneo A, ya que vamos a hablar posteriormente, las mutaciones genéticas del gen de la caderina 1, que va a alterar la proteína E-caderin, ¿no? Familiares de primer grado con cáncer gástrico y también antecedentes de cáncer colorectal hereditario sin poliposis. Ahora, si bien es cierto, no hay una medida, o sea, actualmente no hay medidas preventivas para la gastrectomía profiláctica, pero se dice que los pacientes que tienen mutaciones en la proteína L-caderina debido a una alteración o mutación en el gen caderina 1, deberían hacerse una gastrectomía entre los 20 y 30 años, debido a que entre esas edades probablemente van a tener un cáncer tipo difuso, ¿no? Ahora, el grupo sanguíneo A, desde años y décadas, ¿no? Los individuos muestran exceso de cáncer gástrico hasta en un 20%. Y esto va de la mano que en comparación con los otros grupos, el grupo sanguíneo A lamentablemente siempre está asociado pues a la anemia perniciosa, a varios tipos de cáncer y entre ellos el gástrico, ¿no? Entonces, ya de por sí los que son de grupo sanguíneo A, pues hay que tener bastante cuidado y hacer sus chequeos respectivos, ¿no? Que posteriormente los voy a comunicar. Ahora, en cuanto a los familiares de primer grado con cáncer gástrico, ¿no? Como les mencioné, la mayoría sí, los cánceres gástricos hereditarios propiamente dicho, son esporádicos, ¿no? Y ocurren aproximadamente en el 10% de los casos. O sea, en general, el 1 al 3% de la población mundial tiene un cáncer gástrico hereditario en sí. Y de estos que tienen solo el 10% es que presentan este cáncer en la familia. Aún así, sabiendo eso y sabiendo la mortalidad y la incidencia de cáncer gástrico, pues es que estos pacientes que tienen estos familiares, pues tienen que pasar a un descarte, ¿no? A una prevención secundaria, por así decirlo. La cirugía generalmente, como les mencioné, se recomienda entre los 20 y 30 años y se debe tener en cuenta otros factores de edad, incluidas las consideraciones de fertilidad y fenotipo familiar, ¿no? Porque en sí, pues, tendríamos que ver cómo es el estilo de vida de estos pacientes, qué parte de si tienen hijos, y qué fenotipo familiar tienen, porque hay 3 fenotipos, ¿no? Que eso pues sería discusión en otro tema, porque es larguísimo y es muy interesante, como para hablarlo dentro de la prevención. Pero, como le digo, hay que ver bien entre los 20 y 30 años si se podría optar por una gastrectomía a estos pacientes. Bueno, ahora pasamos al tema en sí, que es la prevención, ¿no? Entonces, ya conociendo todo lo que hemos explicado acerca del cáncer, pues la prevención primaria puede lograrse evitando los carcinógenos conocidos, cambios de estilo de vida, inhibiendo el desarrollo de cáncer mediante la prescripción también de algunos fármacos. O sea, el fin es erradicar el Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori produce entre el 80 y 90% de las gastritis, y las cuales si los pacientes son susceptibles o tienen múltiples factores, ya sean ambientales o genéticos, pues va a desencadenar a la larga un cáncer gástrico. Pero en su mayoría, si los pacientes no son susceptibles y no tienen los factores ambientales precisos, entonces el Helicobacter pylori les va a dar un desarrollo a una hemorragia digestiva, una úlcera péptica, que también pues amerita un tratamiento médico, ¿no? Ahora, es interesante, revisé en estos estudios del 2020, donde habla que los AINES, las estatinas y las metforminas parecen tener un factor protector sobre el cáncer gástrico.
mencionan que la aspirina, sobre todo, y los AINES, porque la aspirina es lo que más se usa, en algunos pacientes ya de mayor edad, inhiben la proliferación celular e inducen a la apoptosis de varias líneas celulares del cáncer. Entonces, esto sería para los pacientes de la tercera edad o pacientes mayores de 60 años que continuamente se administran aspirina, pues de alguna manera están previniendo, ¿no? O en todo caso, eliminando las células cancerígenas, ¿no? Es según lo que dicen los estudios, ¿no? Y bueno, también se ha informado que las estatinas reducen el cáncer gástrico un 15 a 20%. Pero hay que tomar con pinzas estos estudios porque obviamente pues todo esto de la metformina, las estatinas, están dentro pues de la terapia de la obesidad, ¿no? O de la terapia del síndrome metabólico. Entonces, nosotros al disminuir uno de los factores que son bien predominantes, que entre ellos está la obesidad, entonces también vamos a reducir el, el cáncer gástrico. Entonces, pero obviamente esos pacientes siempre van de la mano con algún tipo de fármaco, ¿no? Ahora, obviamente la prevención secundaria, pues es la detección del cáncer en sí, pero hay que reducir la mortalidad y la morbilidad. Mediante la detección temprana de estadios, valga la redundancia, tempranos, que puedan tratarse de manera efectiva, a diferencia de los cánceres avanzados, ¿no? En sí, el estadio, pues uno tiene una recurrencia bajísima entre el 10 y el 15%, ¿no? Y el estadio 2, el estadio